22, y ya ¿cuántas nos harían faltas para terminar? 2, para terminar las 24 materias que tenemos programadas o el currículum que tenemos dentro de la Escuela Sobrenatural del Espíritu. ¿Ok? Entonces, la última clase es una clase muy especial, es una clase que la comparto con el pastor, con el pastor Adolfo, ya que esa clase la basé en una visión que él tuvo, y el Señor me dio todos los parámetros para construir y elaborar un tema de recompensas, y por qué sí podemos tener recompensas. ¿Ok? Entonces es bien bonita. Y al final pues quiero hacerles unas preguntas, a ver si podemos hacer algo un poquito diferente la semana entrante. Bien, entonces son las obras del Espíritu, y allí los que tienen el celular, vemos que tenemos santidad, la pureza, las obras del Espíritu, el amor, la verdad, la justicia, y todo esto a causa de que estamos, ¿qué? Unidos a Él, somos uno en Él. Por lo tanto, la unidad de la naturaleza divina de Dios en nuestro espíritu nos lleva a poder manifestar lo que es de la naturaleza divina de Dios, que son las obras de ¿qué? Del espíritu. Ya no las obras de la carne, sino las obras de ¿qué? Del espíritu. ¿Por qué? Porque yo soy ¿qué? Espíritu. Y si soy espíritu ahora, la carne está crucificada, muerta y sepultada, y ahora tengo una vida ¿dónde? Desde el espíritu. Entonces, acostúmbrense a cuando alguien les dice algo, no, yo soy espíritu, porque realmente sí somos espíritu, y somos espíritus vivos en Cristo Jesús. No tenemos un espíritu muerto, tenemos un espíritu nuevo, un espíritu vivo en Cristo Jesús. Bien, entonces, igualmente está el título de la enseñanza, es obras de la carne versus obras del espíritu. Ahí vemos dos arbolitos, uno que fue dado por la simiente corrupta, que es la naturaleza de pecado. Allí también podemos ver las obras de la naturaleza de pecado. Igualmente tenemos la simiente incorruptible, en donde el amor es la base del carácter, en donde pueden manifestarse todas las virtudes de la obra de la naturaleza divina de Dios dentro de nosotros. Entonces ahí pueden leer claramente todo lo que tiene que ver con la parte de la simiente corrupta: egocentrismo, adulterio, injusticia, deseos engañosos, riñas, odio. Y luego vemos también la simiente incorruptible, en donde podemos obrar en el Espíritu. Y cuando dejamos obrar en el Espíritu, podemos manifestar ¿qué? Las cosas del Espíritu. En la introducción recordemos que antes del nuevo nacimiento nuestro ser tridimensional, recuerden lo que les he enseñado, antes de la caída éramos seres tridimensionales, después de la caída continuamos siendo seres tridimensionales sin la vida de Dios. Esa es la gran diferencia, y es una abismal diferencia. Amén. Entonces, esta naturaleza se manifestaba de manera espontánea mediante las obras de la carne, expresándose a través de nuestro cuerpo mortal. El centro o el núcleo del corazón era el ¿qué? El yo, que era el yo degenerado, el yo torcido, el yo distorsionado. El alma se veía, pues estaba en penumbras, el alma no tenía la vida del Espíritu de Dios, y lógico, estaba totalmente consumida en el pecado y las tinieblas. Entonces, por lo tanto, el pensamiento del espíritu de la mente caída producía una sabiduría corrupta, engañosa, perversa, que nos impulsaba a vivir conforme a las obras de la carne. Sin embargo, al nacer de nuevo recibimos ¿qué? La semilla, ¿cuál? Incorruptible. ¿Quién es la semilla incorruptible? Cristo Jesús, el que vino de arriba. Él fue el que se hizo carne. Por eso cuando creemos que Él es la semilla que vino de abajo, el lobo, que se hizo carne, nosotros venimos a nacer de nuevo. Entonces dice luego, esperar conforme al Espíritu hace visible el fruto del Espíritu, el cual revela el carácter y la naturaleza de Dios manifestados en la vida del creyente. Entonces los que tienen allí el celular, vemos la naturaleza caída igual obras de la
carne. Recuerde que todo lo que procedía de la naturaleza carnal venía de una fuente ¿qué? Una fuente de muerte. Recuerden, era una fuente ¿de qué? De muerte. ¿Qué sabiduría había? La sabiduría corrupta, que estaba mezclada con el bien y el mal y el bien, lo bueno y lo malo y lo bueno, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Aún llegando a llamar lo bueno malo y lo malo bueno, porque así éramos. ¿Ok? Pero gloria a Dios que ya no lo somos. Bien, y luego viene la naturaleza nueva del Espíritu, pues ¿qué va a hacer? La naturaleza nueva del Espíritu va a obrar ¿qué? Las obras del Espíritu. ¿Las obras de qué? Del Espíritu. De ahí que lo que son obras del Espíritu y fruto tienen que ver mucho, ¿ok? Están ligadas, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta clase, y se los voy a estar recordando más adelante, es que las obras del Espíritu siempre se inician en el Espíritu, nunca en el alma. ¿Sí me creen? ¿Me siguen acá? Y es importante entender esto, porque tú en el alma puedes hacer obras buenas, pero no venir del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando se hacen las obras buenas desde el alma? Pues sencillamente son de la carne y las cosas de la carne no permanecen, son temporales. Pero las del Espíritu siempre permanecen. Y por eso es que esta enseñanza va muy ligada con la última enseñanza que estaremos viendo, pues no sé cuándo todavía. Ok, bien, sigamos. Entonces, el propósito, Cristo en la unidad de pureza, santidad conmigo. Bien, el propósito es comprender que por haber nacido de la simiente incorrupta y tener ahora un nuevo ser tridimensional que fue unido en perfecta unidad al ser espiritual del Cristo resucitado. Ya no vivimos desde la naturaleza caída, sino desde la vida del Espíritu que habita en nosotros. Ahora nuestra nueva creación es el canal por medio del cual el Espíritu Santo expresa la naturaleza divina de Cristo, llevándonos a orar conforme al Espíritu y haciendo visible el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria. Vamos a mirar el objetivo: ser tridimensional, integral, espíritu, alma y cuerpo, resucitado. Y luego nuestro ser tridimensional, integral, espíritu, alma y cuerpo, resucitado, uno con Cristo. Entonces vemos que Jesucristo resucitó completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? ¿Completo o no completo? Completo, ¿verdad? El cuerpo no quedó en la tumba. Por lo tanto, espíritu, alma y cuerpo fueron ¿qué? Redimidos en nosotros igualmente. Y esto nos muestra claramente que desde el Espíritu, tomando lugar el Espíritu en el alma, podemos llevar a cabo manifestaciones de las obras del Espíritu. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, cuando Jesucristo resucita en su ser tridimensional, tripartita, integral, nosotros también resucitamos con Él. De ahí que les he enseñado que por gracia, por medio de la fe, podemos ver en la dimensión espiritual un cuerpo resucitado inmortal y un cuerpo resucitado incorruptible. Y esa misma dimensión del espíritu la podemos llevar a cabo a manifestarse en nuestro cuerpo humano. He estado meditando mucho esta semana en esas cosas, y la semana pasada también, y la otra semana también, y la otra semana también. Pero ya como que dejé de oír algunas prédicas que no son buenas y volví otra vez como a las que de antes estaba oyendo. Entonces, sí me he dado cuenta que hay hasta aún prédicas almáticas buenas y con muy buen conocimiento, pero les cuento una cosa: la prédica que viene desde el Espíritu de Dios, que fluye en tu espíritu y que toma lugar en tu alma y se manifiesta a través de tus cuerdas vocales, es la más poderosa que puede haber. Entonces le estoy diciendo: Señor, yo quiero eso. Porque sí me he dado cuenta que sí hay una diferencia. Hoy estábamos oyendo, no les voy a decir qué personas estábamos oyendo, ni mucho menos les importa tampoco. De todas maneras, oímos dos predicadores, uno en inglés, que es Ken Jeong, uno de mis preferidos,
y también está en español. Él tiene videos en español. Y el otro es otro. Entonces, en español, el otro estábamos oyéndolo. Y sí, yo miré a Sayan y le dije, Sayan, ¿tú te diste cuenta que sí hay una diferencia cuando se habla desde la fuente del Espíritu de cuando la persona habla desde el conocimiento? Y fuimos más ministrados por las 2 horas 10 minutos porque fue un video bien largo, de que estuvimos oyendo que el otro. Entonces, hermanos, aprendamos que por lo que sí somos del Espíritu y somos unidos al Espíritu de Dios, sí podemos fluir en las obras del Espíritu. ¿Cuántas veces podemos decir una frase inspirada por el Espíritu a una persona y ¡juácate! Esa persona inmediatamente es redargüida o es ministrada, sea de sanidad, sea de lo que sea. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque viene ¿de dónde? Del Espíritu de Dios que está en tu espíritu. Recuerda que tu espíritu trabaja siempre en una unidad con el Espíritu Santo. No trabajan separados, tampoco no están aislados. Tu espíritu no va por aquí y el Espíritu de Dios va por aquí. No. Es uno, es uno, es uno, es uno. Aunque tú no lo veas, es uno. La Biblia nos enseña que es uno. Por lo tanto, ¿es cuántos? Uno. ¿Y toma lugar qué? En nuestra alma. ¿Y qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma está igualmente como ser integral, tripartita. ¿Qué está haciendo? Está fluyendo todo lo que está en mi espíritu y todo lo que el espíritu está fluyendo en mí, tomando lugar en mi alma, pero también está tomando lugar ¿dónde? En el cuerpo humano. Se manifiesta. Y he estado oyendo prédicas en las que, clemencia, ¿cómo se me había olvidado estas cosas? No, es volver otra vez como a retomar, porque he estado teniendo un problema de salud, que no es un problema a la hora del té, porque ya Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces estoy diciendo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy viendo la manifestación? Entonces el Señor me decía, tienes que estar conectada. Tienes que estar conectada y enfocada en mi palabra, enfocada en el fluir de mi espíritu, enfocada en lo que hay dentro de ti, de mí. No te puedes desenfocar, tienes que estar enfocada. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Entonces, 2 naturalezas, 2 maneras de obrar. Toda naturaleza produce una manera de obrar. Es decir, las obras no aparecen primero. La naturaleza es la que determina el obrar. Oye, si ya eres del Espíritu, ¿ok? Y si ya la naturaleza divina de Dios es una en tu espíritu, ¿cómo va a ser el obrar? ¿En el espíritu o en la carne? En el espíritu. Uy, sí, Vanessa me abrió los ojos así. En el espíritu. Y sí es verdad, es en el espíritu. Pero necesitamos vivir conectados. Necesitamos vivir conectados. Y yo le oro al Señor, yo quiero llegar a esa plenitud. Yo sí quiero llegar a la plenitud. Así sea ya los últimos años de mi vida, no me importa. Pero yo quiero llegar. ¿Saben por qué? Porque, ¿les digo o no les digo? Sí, les digo. ¿Les digo o no les digo? ¿Saben por qué? Porque quiero las recompensas. Y solo las recompensas se logran a través de vivir conectados y dejando obrar todo lo del Espíritu a través de nosotros. Amén. Bueno, continuamos entonces. Entonces, 2 naturalezas, es decir, las obras no aparecen primero, la naturaleza es la que determina el obrar. En este caso, como somos ya del Espíritu, entonces las obras son del Espíritu, de la naturaleza ¿de qué? Del Espíritu. Y aquí vamos a ver por qué existen 2 maneras de obrar, una que viene de la carne y la otra que viene del Espíritu. Entonces, la naturaleza caída produce las obras de la carne. Ahí ya les puse, ¿ok? Es tremendo ese diapositiva. El espíritu no vivificado separado de Dios. Por eso es que como no había vida de Dios en el espíritu, ¿qué era lo que obraba?
Pues la carne, el alma enmangualada con el cuerpo. ¿Sí me entienden? Ok. Y luego viene el alma, mente, emociones, gobernada por la naturaleza de pecado y llevada por los sentidos. El cuerpo es el instrumento de la naturaleza caída para expresar las obras de la carne. Pero miremos ahora la parte de la mente caída, corazón centrado en el yo, egocentrismo, orgullo, todo lo que son las obras de la carne. Y luego viene las raíces del pecado, desde el corazón se extiende todo el alma, mente, emociones y voluntad, contaminando todo el ser tripartita. Obras de la carne, ahí ven toda clase de inmoralidad, de impureza, rarará. Pero también quiero decirles algo, porque muchas veces vemos que hay muchas de las obras de la carne que están en Gálatas que ya nosotros no hacemos. ¿Cierto? Las hemos podido vencer. Pero quiero decirles algo, que todo aquello que no procede del Espíritu es de la carne. Así se vea bueno. Si no procede del Espíritu, me pasó algo muy, muy curioso el otro día y yo le decía al Señor, de verdad es que a veces hacemos unas bobadas. Me llaman, pastora, ay pastora, que sí me puede conseguir un hotel, que no sé qué, que no sé cuánto, que vale económico. Yo le dije, pues yo tengo al frente de mi casa, hay un hotel que no tiene aires acondicionados, todo es ventilador y es económico. Bueno, sí. En vez yo de pedirle al Señor, Señor, ¿será que sí? Sí. O sea, y si uno dice que no, entonces te van a decir que eres mala. O que no tienes la vida del Espíritu o algo así. Y dije yo, bueno, vamos a hacerles el favor. Sería correcto, ¿verdad? ¿Sería correcto hacer el favor? Sí. Claro, sí, ¿verdad? Pero ¿qué talito si el Espíritu Santo te dice, no, no lo hagas? ¿Y por qué no lo voy a hacer, Señor? Porque sencillamente ellos van a determinar irse a otro hotel y no al que tú les conseguiste. Así que ¿para qué perder el tiempo? Pero lo hice y después el Señor me... ¿Sí me entiende? Si hubiera dejado que el Espíritu me ministrara, no hubiera perdido mi tiempo. Luego entonces, ya después de que les conseguí el video, de que les mandé el video, de que no sé qué, me llamaron y me dijeron, no, pastora, decidieron irse a un lugar con aire acondicionado. Exacto, no querían algo económico. Sí me siguieron acá, pero si no lo hubieras hecho, ¿cómo te hubieras visto? Como mala. Entonces, ¿qué quiero enseñarles con esto? Hay cosas que nuestro razonamiento humano se ven buenas, pero que realmente no vienen del Espíritu. Así es de sencillo. Así es de sencillo. Una vez me pasó algo hace mucho tiempo y yo tenía ganas de ir al servicio, pero el Señor me dijo, no quiero que te quedes acá. Yo dije, Señor, estaba en la cárcel, eso era en la cárcel, no aquí. No, o sea, no estando afuera ya, estaba en la cárcel. Y todos los domingos teníamos un servicio bautista, porque eso es la línea bautista es lo que se mueve, bueno, se movía en la parte sur de Estados Unidos. Y el Señor me dice, no quiero que te vayas, quiero que te quedes acá. Y me quedé. Y de verdad que fue un tiempo tremendo lo que tuve con un grupito de personas que estaba allí en ese momento. Entonces hay cosas que una vez le parecen ilógicas, pero cuando son guiadas por el Espíritu Santo, aunque usted las vea ilógicas, hágalas, porque eso es obrar desde el Espíritu. Amén. Con eso no estoy diciendo que no vengan a la iglesia, ¿no? Cuidadito. Ay, cuidado. Lo que estoy diciendo es que en ese momento, o sea, estaba en un lugar, por eso les dije, estaba dentro de la prisión, no estaba afuera. Es más, yo ni siquiera conocía iglesias cristianas. Bien, sigamos entonces. Entonces,
Mateo 12:33 rápidamente. Mateo 12:33. Estamos en el punto A. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Sea que usted esté obrando en la carne, haciendo buenas cosas en la carne, de todas maneras continúan siendo de la carne y no vienen del Espíritu. Nosotros somos Espíritu y es desde el Espíritu desde donde nosotros debemos estar obrando. Amén. Bien. Luego entonces vamos a ver B. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está. La naturaleza divina produce un obrar conforme ¿qué? Al Espíritu. Entonces estamos aquí. Tengo la naturaleza de pecado, ¿verdad? Entonces, cuando yo obro en la naturaleza de pecado, ¿en qué estoy obrando? En mi carne, ¿correcto? Bien, aquí soy de una nueva naturaleza. ¿De cuál naturaleza soy? ¿Del Espíritu o de la carne? Del Espíritu. Entonces, cuando dejo obrar al Espíritu, ¿qué viene a ser? Una obra del Espíritu. Pero tú tienes que estar conectado. Cuando no hay Wi-Fi, bailas. Uy, Dios mío, ¿hace cuánto fue que tuvimos problemas con el Wi-Fi? Creo que fue la semana pasada. Uy, Dios mío, terrible de verdad. Terrible, eso mejor dicho, ni claro servía. Ni Movistar ni nada. Estábamos pero bien fregados. Entonces, miremos esa foto, es muy linda. Entonces vemos aquí el espíritu vivificado, uno con el Espíritu de Dios. ¿Qué clase de mente hay? La mente de Cristo. Ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Ese espíritu? Cristo es espíritu hecho carne. Cristo es el espíritu hecho carne. Ese espíritu es espíritu. ¿Cómo soy yo en Cristo? Espíritu. Yo soy espíritu. Yo soy espíritu. De aquí van a salir ustedes entendiendo lo que es ser del Espíritu, vivir en el Espíritu, moverse en el Espíritu y obrar en el Espíritu. ¿Ok? Y luego entonces dice, corazón nuevo, raíces de la semilla incorruptible, justicia, santidad, amor. Obras del Espíritu, amor, justicia, verdad, misericordia, gracia, favor. ¿Y el cuerpo? ¿Qué va a manifestar el cuerpo? Las obras del Espíritu. Ahí es cuando se ven que se hace, el Espíritu se hace carne, porque está manifestando a través de su naturaleza humana, estás manifestando el poder del Espíritu. Y es algo hermoso, de verdad. A mí me gusta porque cuando yo me rindo y dejo que el Espíritu gobierne, te cuento que hasta todo le sale a uno bien ese día. Hasta le rinde el tiempo, hijo de mi chica, de verdad. Le rinde el tiempo que uno dice, apenas es ahora. Porque ya has logrado hacer lo que otras veces por lo que no estás en el Espíritu, lo estás haciendo con esta de aquí. Entonces es rico vivir en el Espíritu. Muy rico vivir en el Espíritu. Amén. Bien, entonces el nuevo nacimiento. Aquí va la parte de la naturaleza divina produce un obrar conforme al Espíritu. Entonces aquí comenzamos con el contraste. En la diapositiva 9 que vemos allí, el nuevo nacimiento produce ¿qué? Una nueva ¿qué? Naturaleza. ¿Cuántos somos nacidos del Espíritu? ¿Cuántos somos Espíritu? Recuerde, usted tiene un Espíritu, usted es un Espíritu que ahora viste a su alma. El Espíritu de vida de Dios, que es uno con su Espíritu, viste su alma y se va a manifestar a través de su cuerpo humano mortal. ¿Qué se va a manifestar? Se va a manifestar la obra del Espíritu. ¿Por qué la obra del Espíritu? Porque ya usted ha entendido que la obra de la carne no le va a servir para nada. Y siempre el resultado va a ser de muerte, así de sencillo. Entonces dice allí, el nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza produce una nueva manera de vivir, la nueva naturaleza produce una manera diferente de obrar. ¿Cuántos somos del Espíritu? ¿Cuántos somos del Espíritu? Entonces, ¿vamos a obrar en el Espíritu o no? ¿Podemos obrar en el Espíritu? Sí, o sea que cuando comienza la rabia y la ira, no. Cuando comienza la tentación, que mirar, que a esto, no. Yo obro en el Espíritu.
Yo dejo que el Espíritu es la que tome el reinado en mi corazón. Yo dejo que el Espíritu tome el reinado en mi alma. Yo dejo que el Espíritu gobierne mi alma. Por eso se llama obrar en el Espíritu. Bien, entonces el nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4 para los que toman apuntes, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, así como la naturaleza de pecado hizo las obras de la carne, manifestó las obras de la carne. ¿Y cómo fueron las obras de la carne? De una manera, diga, natural. Decíamos mentiras de una manera natural. ¿Sí o no? Hacíamos lo bueno, pero también hacíamos lo malo. ¿Sí o no? Pero con la vida del Espíritu no. Con la vida del Espíritu es diferente. La obra tiene que ser desde el Espíritu de la verdad, desde el Espíritu de la naturaleza divina, desde el Espíritu de justicia que está dentro de ti, desde el Espíritu de amor que está dentro de ti. ¿Se acuerdan de las leyes del reino? ¿Cuántos se acuerdan de las leyes del reino? ¿Se acuerdan que les enseñé que en el reino de Dios ahora hay unas nuevas leyes de las cuales nosotros estamos sometidos a esas nuevas leyes? La ley del amor, la ley de la fe, la ley de la verdad, la ley de la justicia, la ley de vida. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos somos del Espíritu? Entonces va usted a obrar de acuerdo con la vida del Espíritu, no de acuerdo con la naturaleza caída que ya fue crucificada, muerta y sepultada. Amén. Bien, entonces vivimos conforme al Espíritu. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Cuántos andamos conforme al Espíritu? ¿Cuántos sabemos que podemos andar y queremos andar? Y cuando queremos andar, oiga, significa que usted va a tomar la cruz, va a crucificarse y va a decir, carnecita, hoy no puedes, ni mañana tampoco, ni pasado tampoco. Amén. Bien, entonces recordemos, la naturaleza divina es el gobierno del Espíritu de Dios sobre nuestra alma, obra conforme al Espíritu y la manifestación del Espíritu de Dios a través de nosotros. Bien, entonces, en la vida del Espíritu reina ¿qué? La vida. Romanos 8:2, ya les he leído varias veces esa, ¿ok? Que es la ley del Espíritu de vida, nos ha librado ¿de qué? De la ley del ¿qué? Del pecado y de la muerte. Si me ha librado del pecado, ¿significa que me ha librado de la naturaleza pecaminosa? ¿Sí? ¿Y cómo me libró de la naturaleza pecaminosa? Cuénteme. Salvándonos, ok, muriendo. Ok, ¿qué más? ¿Qué le hizo? Ok, bien, va en buen camino. Ok, entonces, ¿por qué tenemos ahora la naturaleza divina de Dios? Porque sencillamente la otra fue quitada, crucificada, como dijiste tú, en la obra del Calvario. Pero tienes que creerlo, ¿no? Y tienes que verte muerto. Y tienes que ver que, como dijiste tú, la palabra salvación, salvos. Él nos arranca del lugar de muerte donde estábamos y nos lleva arriba, al lugar de su amado Hijo Jesucristo. Eso vamos a estar hablando la semana entrante. Bien, el segundo punto rápidamente. Jesucristo es el modelo perfecto del hombre gobernado por el Espíritu. La Biblia lo llama espíritu vivificante. El primer hombre fue ¿qué? Un alma ¿qué? Viviente. El segundo hombre que viene a ser un espíritu vivificante. Pero tenía un cuerpo humano. Claro que sí tenía un cuerpo humano, tenía que ser humano porque si no hubiera sido un fantasma. Sí, hubiera sido un fantasma. Pero él tomó un cuerpo humano, pero tenía el espíritu de vida de Dios dentro de él. O sea, que su alma estaba gobernado por el espíritu de vida y que se manifestaba a través de su cuerpo las obras del Espíritu. ¿Agarraron acá? Espero que sí. Porque eso es lo que pasa con cada uno de nosotros ahora. Todos tenemos cuerpos humanos, ¿verdad? Pero yo soy espíritu. Y si mi alma está vestida del Espíritu, que es uno con el Espíritu de Dios, entonces ¿qué se va a manifestar a través de mí? ¿La obra de la carne o la obra del Espíritu? La obra del Espíritu.
Cuando salgan de aquí van a salir pensando, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede ser del Espíritu, vivir en el Espíritu, moverse en el Espíritu, manifestar lo del Espíritu. Sí se puede. Ok, bien. Entonces, ahí está bien linda esa foto. Jesús fue un verdadero hombre completo. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo lo del Espíritu, del Padre, que era uno en él, oigan bien, que era uno en él, se manifestó a través de ¿qué? De su alma, viéndose a través de su cuerpo. Bien, entonces, nacido de la simiente incorruptible de arriba, Cristo, la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Mientras el primer Adán dio origen a una humanidad en la que el pecado y la muerte comenzaron a reinar, Jesucristo, oigan bien, Jesucristo inaugura un nuevo ser humano. ¿Cuál? El del espíritu. Viviendo en un cuerpo humano, pero venía siendo ¿de qué? Del espíritu. ¿De qué espíritu? Pues el espíritu de Dios que se hizo carne. Cuando uno comienza a entender la diferencia entre lo que es espíritu, lo que es la alma y la manifestación de la vida del espíritu a través de nosotros, se nos abren los ojos así. Uy, cuántas cosas carnales no he hecho, Señor. De verdad, comienza uno a decir, oh my God, eso que hice allá aquella vez, uy Señor, esto era bien de la carne, uy, ay, ay. Pero gloria a Dios, tenemos a un Dios compasivo, bueno, tenemos su gracia que es infinita, ay, tenemos su amor y que ese nunca falla. Bien, entonces, nacido de la simiente incorruptible, Jesucristo, ¿ok? Su origen no fue terrenal, venía de arriba, no procedía de la voluntad del hombre, sino de Dios mismo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, la simiente descendió del cielo, el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Jesucristo vivió continuamente desde su origen celestial. ¿Desde dónde vivió Él? Desde su Espíritu. ¿En qué unidad se encontraba Él? En la unidad del Padre. ¿Y el Padre es Espíritu? ¿Sí? Por eso es que Él dijo, oye, es necesario que ahora lo adoremos ¿en qué? Ah, ¿eso significa que podemos adorarlo en el alma? ¿Desde el alma? Yes. Yes, yes. ¿Y cuántos grupos ahora musicales? Oh, my God, o mejor dicho, Chicho, te mueven todas las emociones del alma, pero nada del espíritu. Cuidado, puede oírse bonito, puede sentirse aún bonito, pero no nace ni viene desde la fuente del Espíritu de Dios. Amén. Por eso es importante entender obra de la carne versus obra del Espíritu. Bien, entonces Jesús fue engendrado. Estamos hablando acerca de quién, de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando acerca de Jesús. Jesús, Dios en Cristo, la vida del Padre habitaba en Él y el Cristo resucitado comunica esa misma vida al hombre. Después de contemplar que Jesucristo vino del Padre y vivió en perfecta unidad con Él, la Escritura nos revela una verdad aún más profunda. La vida misma de Dios habitaba en Cristo. ¿Es Dios Espíritu? ¿Es Padre el Espíritu? ¿El Espíritu Santo es qué? ¿Espíritu? Claro que sí. Y toda esta Trinidad y esta deidad plena de Dios se hizo ¿qué? Carne. Y se manifestó a través de ¿quién? De un hombre. A través de su humanidad. Pregunta, ¿será que ahora que nosotros somos espíritu, podemos manifestar a través de nuestra humanidad toda la plenitud del Espíritu? Esto es bien lindo, porque no te estás viendo en tu humanidad, te estás viendo en el Espíritu y desde el Espíritu. Bien, Lucas 1:31, Lucas 1:35, allí habla acerca del Espíritu Santo de Dios, de cómo María concebiría en su vientre a uno que llamaría su nombre Jesús, cómo el Espíritu Santo vino sobre ella. Todos estos versículos no los vamos a leer, no tenemos el tiempo, pero ya ustedes lo saben. Hebreos 10:5 igualmente habla acerca de que Él tenía preparado ¿qué?
un cuerpo humano para él. Un cuerpo humano. ¿Quién le dio el cuerpo humano a Jesús? Dígame, ¿quién le dio el cuerpo humano a Jesús? ¿Quién? María. María le dio el cuerpo humano a Jesús. ¿Ok? ¿Qué es lo que se forma cuando quedamos embarazadas las mujeres? Un embrión, y va tomando forma ¿de qué? De un cuerpo. ¿Ok? Ella lo pare, tal cual nosotros parimos a nuestros hijos, así también lo parió María. Bueno, a los que lo tuvieron en lo natural, ¿no? A los que tuvieron por cesárea, no. Pero ¿era qué? ¿Un qué? Un espíritu que se entrelazó, tomó lugar, un cuerpo humano. El espíritu le dio vida al alma y le dio vida a su cuerpo humano. ¿Ok? Formado en el vientre de María. Bien. Aunque siendo humano, es un espíritu. Aunque usted es humano y tiene un cuerpo humano, usted es espíritu. Usted es espíritu. Tiene que verse como un espíritu. Usted tiene que verse como lo que es ahora en el nuevo nacimiento, un espíritu. El que nace del espíritu, ¿qué dice el versículo? ¿Espíritu qué? Es. Por lo tanto, vamos a hacer las obras del Espíritu. Bien, igualmente la simiente que descendió del cielo, Juan 3:13, Juan 3:31, Juan 6:33. Bien, vamos entonces a la 13. Debido a la perfecta unidad del Padre en Jesús, Él pudo hacer las obras del Padre. Juan 10:30. ¿Qué dice el versículo Juan 10:30? Yo y el Padre somos, ¿cuántos? ¿Y el Padre es espíritu? ¿El Padre es espíritu? Sí, claro, el Padre es espíritu, Dios es espíritu, ¿cierto, verdad? ¿Usted es uno con el papito Dios? ¿Sí? Ok, entonces, usted es espíritu. Usted es espíritu, ¿verdad? Ah, ¿y cómo se va a manifestar el espíritu si no es a través de su humanidad? ¿Me entendió? La vida del espíritu se va a manifestar es a través de nosotros, de nuestra humanidad. ¿Cómo se manifestó la obra del espíritu y la unidad del Padre con el Hijo? Pues a través de su carne humana. Así es también con nosotros. Por eso debemos entender que sí somos espíritu, por lo que nacimos del espíritu. Miércoles comenzó a llover, sí. Bueno, pues sigamos. Ok, entonces Jesús, estamos hablando de Jesús, de Cristo, ok. Dios en Cristo, la vida del Padre habitaba en Él y el Cristo resucitado comunica esa misma vida al hombre. Ok, debido a la perfecta unidad del Padre en Jesús, estoy en el punto C del bosquejo, Él pudo hacer las obras del Padre. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Juan 14:10, el Padre que mora en mí. Oigan a este versículo. Juan 14:10, ábranlo. Juan 14:10, el Padre que mora en mí. Vuelvo y repito, el Padre es espíritu. Y Él está diciendo, el Padre que mora en mí. ¿Dónde moraba entonces el Padre? En el Espíritu. Pero vean lo que dice ese versículo. Vean lo que dice ese versículo. Ahora se me perdió. Oh my God. Ok, 14:10. El Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Él hace las obras. ¿Quién hace las obras del Espíritu? El Padre. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Y en dónde se manifiestan? En lo natural. Eso es como si yo, de aquí, de mi espíritu, oye, comenzara a brotar la obra del Espíritu para traer la sanidad al cuerpo de Él. Yo no lo estoy viendo, porque lo del Espíritu no se ve.
Oye, lo del espíritu no se ve, ni tampoco es por sentimientos, ni tampoco porque se me puso la piel de gallina, ni tampoco porque, ¡ay! Sí es verdad, esas cosas se pueden sentir, pero no es por eso, porque lo del espíritu no se ve. Pero de todas maneras Jesucristo dijo que Él no hacía sus obras, sino las obras del Espíritu de su Padre en Él. ¿Que hace qué? Las obras del Espíritu. ¿Cuántos podemos hacer las obras del Espíritu? Amén. Bien, vamos a continuar. Entonces, la consecuencia natural de esa unión era que todas sus obras manifestaban al Padre. Tercer punto. En Cristo participamos de la naturaleza divina para manifestar las obras ¿de qué? Del Espíritu. Miran allí, el bosquejo, mírenlo allí. Y los que tienen el celular, mírenlo en el celular. Es tremendo, la IA me dio una foto tremenda. En Cristo participamos de la naturaleza divina para manifestar las obras ¿de qué? Del Espíritu. ¿Quién es Espíritu? El Padre es Espíritu, Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu, Jesucristo es Espíritu. Y ahora yo vivo ¿en dónde? Nací del Espíritu, por lo tanto yo soy ¿qué? Espíritu. ¿Para qué? Para hacer las obras del Espíritu. Hay que dejarlo obrar. Hay que dejarlo vivir en usted y que se pueda manifestar a través de su vida. Y está bien linda la diapositiva. Hay un Cristo dentro del corazón de la persona. Y luego dice amor, verdad, misericordia, bondad, benignidad, justicia y todo lo que viene de la naturaleza divina de Dios. Bien, entonces, tercer punto, ok, bien. Entonces, importante en este punto. Los que estamos en Cristo somos del Espíritu. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Eres del Espíritu? Entonces, de aquí tienen que salir entendiendo esto, Dios mío. Sí, eres del Espíritu, ¿ok? Y manifiestan las obras del Espíritu. Queda claro que no originamos, oigan, no originamos las obras del Espíritu, sino que las manifestamos. ¿Quién es el que origina las obras del Espíritu dentro de usted? El Espíritu Santo. Jesús lo reconoció, no soy yo, es mi Padre el que hace las obras. Por lo tanto, no soy yo. ¿Quién las origina? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo que está dentro de mi Espíritu, que es uno. El Espíritu lo único que hace es mirar al Espíritu y dejar que el Espíritu se mueva y obre el Espíritu. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué miran allá? Sí, hace falta el televisor, pastor. Por favor, las diapositivas, para que miren a las diapositivas y no miren. Ok. Ok. Están obrando en la carne. Bien, recuerde, nosotros no originamos, en nuestra alma no se originan las obras del Espíritu. Es en el Espíritu, por la unidad del Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Amén. Y nosotros lo que hacemos es manifestarlas. Cuando dejamos que la obra del Espíritu tome lugar, ¿qué va a suceder? Se va a manifestar a través de nuestro cuerpo humano mortal. Bien, entonces, el punto ahí de su bosquejo. El nuevo nacimiento nos hizo participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Fue ese modelo únicamente para admirarlo? ¿O Dios determinó que esa misma vida habitara también en nosotros? Jesucristo fue el modelo, ¿verdad? Pero ese modelo ahora está ¿qué? Dentro de nosotros. ¿Está Cristo vivo en nosotros o está muerto? Está vivo. ¿Tenemos la vida del Espíritu de Cristo o no la tenemos? ¿Será que nosotros entonces podemos... Voy a ponerlo aquí adelante para que se porte bien. Venga para acá, venga.
ahí se me sienta. Ellas no le van a hacer nada. Usted era el que la estaba molestando a ellas. Ok, bien. Ok, bien. Entonces, recuerden, somos participantes de la naturaleza divina de Dios y la naturaleza divina de Dios es espíritu. Amén. ¿Me siguen acá? Bien. Ya vimos segunda de Pedro 1:4, ya lo leímos, somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, no puede ver el reino, no puede palpar el reino, no puede vivir en el reino, no puede manifestar el reino. ¿Por qué? Porque es que el reino es el Espíritu. Así de sencillo. El reino es algo del Espíritu, el reino no es algo natural humano. El reino está aquí en mi dimensión espiritual. Bien, Juan 3:5-6, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿cuántos somos nacidos del Espíritu? Entonces, ¿son espíritu o no son espíritu? Diga, yo soy espíritu. Yo soy espíritu. Mi alma está vestida con mi espíritu y se manifiesta a través de mi cuerpo humano mortal. Amén. Bien, entonces, nacidos de una simiente incorruptible, primera de Pedro 1:23. Bien, está luego la otra diapositiva que es muy hermosa. Es un paralelo, es un cuadro y dice Jesucristo y el creyente. Primero, pongan atención. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero igualmente, el creyente es nacido ¿de quién? Del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Pues del Espíritu de Dios. ¿Quién hace posible nuestro nuevo nacimiento? Pues el Espíritu Santo de Dios. Miren esta comparación. Entonces, si Él nace del Espíritu y nace por el poder del Espíritu cuando viene sobre María, y si nosotros somos ahora que hemos creído en Él, el Espíritu Santo de Dios viene también en nosotros, venimos a ser ¿qué? Espíritu. ¿Qué somos entonces? Espíritu. El Espíritu se hizo carne. El Espíritu toma lugar a tal punto en que manifiesta toda la obra del Espíritu a través de su vida. Amén. Bien, entonces, luego viene concebido por el Espíritu, Lucas 1:35, nacido del Espíritu, eso es lo que somos nosotros, Juan 3:5-6. Luego vino de arriba. ¿Quién vino de arriba? Cristo vino de arriba. Dios, la palabra, el logos, el espíritu, la palabra es el espíritu de vida, vino ¿qué? Y se hizo carne. ¿De dónde vino? ¿De arriba o de abajo? De arriba. ¿Quiénes somos los que venimos de abajo? Nosotros. Todos los seres humanos estamos acá abajo, pero Él no. Él nunca estuvo abajo. Él vivía abajo a través del hombre, pero después de la caída, pues, perdió el hombre todo. Y luego dice, vino de arriba. Pero luego Juan 3:3 dice que nosotros nacemos de arriba. ¿Por qué nacemos de arriba? Porque Él es la simiente que vino de arriba. ¿Cuántos creemos que Él es la simiente que vino de arriba? Por lo tanto, ¿usted nace de dónde? ¿De aquí abajo o de arriba? Pues del mismo que vino de arriba. Bien sencillo. En Él habitaba la vida del Padre, Juan 5:26. Y Cristo ahora vive en nosotros, Gálatas 2:20, ya estoy crucificada con Cristo, no vivo yo, sino Cristo es el que vive ahora en mí, Colosenses 1:27. Y luego dice, manifestó las obras ¿de qué? Del Padre. ¿Manifestó las obras de quién? ¿Manifestó las obras de quién? ¿Y quién es el Padre? Dios. ¿Y Dios es quién? Espíritu. Entonces dice luego, nosotros siendo uno con Él, manifestamos las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Efesios 2:10. Somos hechura de Él. Y estamos ahora, estamos capacitados para hacer las obras ¿de qué? De Él. ¿Y cuáles son las obras de Él? No son las obras de la carne, lógico, porque Él es espíritu. Entonces, ¿cuáles obras somos las que vamos a hacer?
las obras del Espíritu. Es un cuadro tremendo esta diapositiva. Bien, sigamos entonces rápidamente. Cristo vive en nosotros por su Espíritu. El nuevo nacimiento no solamente nos hizo participantes de la naturaleza divina, Dios hizo algo aún más glorioso. El Cristo resucitado vino a habitar en nosotros por medio de ¿qué? De su Espíritu. El cristianismo no consiste únicamente en seguir las enseñanzas de Jesús. Consiste en que Jesús vive en nosotros. Las niñas me paran y no me juegan más. Oye, Cristo es el que vive ahora en nosotros. ¿Es Cristo espíritu vivificante? ¿Es Cristo espíritu vivificante? Y si el espíritu vivificante, quien es Cristo Jesús ahora, vive dentro de usted, entonces, ¿puede usted hacer las obras de Cristo? ¿Puede Él manifestarse? El Espíritu de Cristo puede manifestarse a través de usted para hacer las obras del Espíritu y no de la carne. Claro que sí. Entonces, cuando comenzamos a entender y diferenciar obras de la carne, obras del Espíritu, nos damos cuenta que realmente sí se puede vivir en la vida del Espíritu. Sí se puede manifestar las cosas del Espíritu. Entonces, la vida que estuvo en Cristo durante su ministerio terrenal, ahora habita en todo aquel que ha nacido de Dios. Y Él quiere que nosotros manifestemos las obras del Espíritu. Gálatas 2:20, ya lo he dicho varias veces. En Cristo estoy juntamente crucificada, ya no vivo ¿qué? Yo, sino Cristo. ¿El Cristo qué? El Cristo vivificante. El Cristo vivificante es el que vive dentro de mí. El Espíritu vivificante de Cristo, el que está dentro de mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida cristiana no consiste en que el hombre natural trate de parecerse a Cristo. Consiste en que Cristo manifieste su vida a través del creyente. Si es el Espíritu, si Él es el Espíritu vivificante y el Espíritu vivificante de Cristo es uno conmigo, déjalo vivir. Déjalo manifestarse a través de ti. Y se me dice, ay, pero no puedo, pues muera la carne, mijo. Porque eso es lo que hace que no se pueda. Sí, verdaderamente, eso es lo que hace que no se pueda. Pero cuando uno está verdaderamente consciente de que estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino Él, las cosas cambian. Definitivamente cambian. Bien, entonces, Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de cada creyente es Cristo. Es que Cristo ya está en Él. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuánto Cristo vive en ellos? ¿Cuántos declaran, Cristo ahora vive en mí? Cristo en mí, la esperanza de gloria en mí. Cristo, el Espíritu de Cristo. Cristo, el Espíritu vivificante. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En mí. En mí. ¿Y por qué no veo a Cristo en usted? Santo. El Espíritu comunica la vida del Cristo resucitado. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también nuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora dentro de nosotros. Bien, la palabra obra, es importante entender esa palabra. Ahí les puse el significado de la palabra en las diapositivas. Dice, obra es una cosa hecha o producida por una persona, medio, virtud o poder, por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué las llamamos obras del Espíritu Santo? Pues porque son producidas por el Espíritu Santo y no por el alma. ¿Sí se fija la diferencia? Y sí le aseguro a usted que durante toda esta semana va a estar meditando y viendo cuántas veces obramos en la carne y cuántas veces obramos en el Espíritu. Pero hay que arrepentirse y hay que decir al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame. Señor, ayúdalo. Señor, ayúdalo. Ayúdalo, Señor, a que sea del Espíritu. ¿Cómo? Sí, claro, obra de la carne.
Oh, sí, claro. El día que se confronte ese problema, las cosas van a cambiar. Pero tienes que reconocerlo. Porque una cosa puede ser uno ser de vez en cuando bromista, o echar el pelo, o tomar el pelo, cosas así. Pero que no sea un estilo de vida. Y si lo tienes como estilo de vida, es mejor que te confronte la palabra de Dios. Bueno, ok, entonces recuerden, esta obra que hago, aunque me gustan tus bromas, pero, ok, esta obra que hago del Espíritu, no voy a ser chévere con él, no me gustan tus bromas, punto. Porque eres muy tomador de pelo. Esta obra que hago del Espíritu solo puede ser por obra del Espíritu Santo que vive en mí. Porque es obra del Espíritu, porque es producida por la unidad del Espíritu Santo de Dios que es uno en ti. La carne de pecado o el corazón de piedra no las puede producir, sino en mi nueva creación por ser de un nuevo corazón en mi unidad con Él. Si no, entonces, hermanos, de verdad que no hemos entendido el nacer de nuevo. No hemos entendido que realmente somos seres del Espíritu y no de la carne. Porque ya no tenemos que obrar en la carne, ya podemos obrar desde el Espíritu. Amén. Bien, continuamos rápidamente. Así como Jesucristo, siendo el hombre celestial, vivió con un ser tridimensional, integral, espíritu, alma y cuerpo, completamente gobernado por el Espíritu del Padre, ahora nosotros, habiendo nacido ¿de qué? De nuevo. ¿Cuántos nacieron del Espíritu? Todos nosotros. Y ahora somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Quién es el que gobierna ahora? ¿La carne o el Espíritu? El Espíritu. Si gobierna el Espíritu, entonces manifiesta las obras del Espíritu. Si gobierna el Espíritu, manifiesta las cosas del Espíritu. Si gobierna el Espíritu, manifiesta las obras del Espíritu. Pero ¿quién está gobernando más? La carne. ¿Sí lo estás viendo? Me alegro. Ok, bueno. Ok, entonces el propósito de la redención no fue solamente perdonarnos, sino restaurar al hombre integral para que vuelva a vivir gobernado por el Espíritu y manifestando así las obras de Dios en la tierra. Efesios 2:10. Abran todos en sus Biblias Efesios 2:10. Ya lo mencioné antes, pero vamos a leerlo. Porque somos hechura suya. ¿De qué somos? Hechura suya. Él es espíritu, ¿correcto? Por la hechura que hay en nosotros es ¿qué? Del espíritu. Por eso soy espíritu. Amén. Creados en Cristo Jesús. ¿Qué? Para buenas obras. ¿Pero cuáles obras? ¿Las de la carne o las del espíritu? Las del espíritu. Esas son las obras que estamos destinados a hacer. ¿Ok? Para que ahora andemos en ellas. Y dice, las cuales Dios preparó, oigan, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿en qué? En ellas. ¿En qué? En ellas. Entonces, ¿para qué vive Cristo, quien es Espíritu en mí? Pues para hacer las obras del Espíritu. Las obras que ya están predestinadas de antemano para con todos nosotros. Hay un libro, hay muchos libros, pero hay un libro en particular. Y ese libro en particular son las obras del Espíritu. ¿Y sabes quién llena ese libro? Tú. Tú. Cada uno de ustedes. ¿Cuándo? Cuando obras en el Espíritu. No vaya a ser que pasen las páginas y estén vacías. Porque es más, viviendo de la carne, pensando que todo es un chiste en la vida y no estés viviendo desde el Espíritu. Cuidado. Cuidado. Usted me dirá, pero yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Y qué? ¿Estás viviendo desde el Espíritu? Ok, continuamos. Entonces las obras del Espíritu no son una categoría separada de las obras de Dios o las obras de Cristo. Más bien el Espíritu Santo es quien hace presente en nosotros las obras de Dios reveladas en Cristo. En otras palabras, el Padre, oigan bien a esta, el Padre es el que da el origen a las obras del Espíritu.
El Hijo las reveló y las consumó, y el Espíritu Santo las hace efectivas y visibles a través del creyente. Eso está en una de las diapositivas de sus celulares. Por eso las obras del Espíritu son en realidad las obras de Dios manifestadas en quienes están unidos a Cristo. Bien. C. El Espíritu manifiesta las obras de Dios a través de quienes permanecen en Cristo. Oigan bien. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que estar conectados? ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que estar conectados? ¿Qué pasa cuando usted tiene el Wi-Fi apagado en su casa? No recibe señal. Si usted no permanece en él, la vida del Espíritu no puede fluir. ¿Pero cómo? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Pues sencillamente su alma tiene que estar conectada a la vida del Espíritu y el Espíritu tiene que estar conectado a su alma, a la parte de su corazón. Cuando usted está conectado, Espíritu, y aquí en el corazón, ¿qué va a suceder? Todo lo del Espíritu va ¿a qué? A manifestarse. Así de sencillo. Es bien sencillo, pero tienes que estar conectado. Y esa conexión tiene que ser permanente. Si te apagas, si te desconectas, te va mal. Si te desconectas, te va mal. Si no estás teniendo una relación íntima, y una relación íntima con Él no significa estar un ratico metido en el Espíritu, y ay, gloria a Dios, y aleluya, uy, tuve un tiempo con el Señor riquísimo, pero te levantaste de allí y te olvidaste de que estabas unido a Él. ¿Perdonen? No es en el tiempo de la oración solamente, es todo el berraco día. Ese es el estilo de vida, de verdad. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos de tener. Cuando se va la luz, no hay internet. ¿Sí es verdad? Entonces, cuando no hay luz en ti, hay tinieblas. Y cuando las tinieblas están gobernando, oye, estás desconectado. El fluir del Espíritu de vida y luz no está andando en ti. Así de sencillo. Amén. Hoy tenemos bastantes niños, ¿verdad? ¿Va a tener el servicio ahora? Oh my God, 7:59. Oh, Dios mío, yo creo que no voy a terminar esta clase, pero no importa. El todo es que hayan entendido. Ok. Al haber sido unidos a Cristo, el hombre celestial, y participar de su naturaleza divina, somos capacitados por el Espíritu Santo para manifestar las obras propias de la nueva creación. No desde la naturaleza del primer Adán, no desde su alma, aunque las vea bien, ¿ok? Sino desde la vida de Cristo. Recordemos, las obras del Espíritu son la consecuencia de la nueva identidad, no el punto de partida. Primero la naturaleza divina y luego la manifestación de esa vida del Espíritu. Por eso, primero, las obras de Cristo continúan en los creyentes que están ¿en quién? En Cristo. Los que permanecen ¿en quién? En Cristo. Fuimos creados para esas obras, ¿verdad? Entonces déjelas fluir. Dios continúa obrando en nosotros. Permanecer en Cristo es la ¿qué? La clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la contraseña? Permanecer. Conectados. Un ratico. Todo el berraco día. Es un estilo de vida. Solamente cuando oramos, uy, ahí sí somos bien espirituales, ¿verdad? Oh my God. Uy, allí sí, mejor dicho, chicho. Uy, los pelos se me ponen de punta. Uy, siento un calor. Y no, hombre, no. Hermano, la vida del Espíritu es total y completa y es un estilo de vida, es una vida en nosotros. Es una nueva vida en nosotros, es una nueva vida en nosotros. Bien, las obras del Espíritu edifican sobre el único fundamento, Cristo. Esa foto es hermosa, las que tienen las diapositivas ahí. El fundamento es Cristo y ahí edificamos sobre ese fundamento. La Escritura nos revela que no basta con hacer obras. Es indispensable que esas obras sean edificadas sobre el único fundamento verdadero, Jesucristo. Por eso vienen a ser las obras del Espíritu. Porque si el fundamento es Espíritu, quien es Cristo Jesús, entonces lo que sobreedificas
tiene que ser del Espíritu. Amén. No todas las obras tienen el mismo origen ni el mismo valor delante de Dios. Algunas proceden del esfuerzo humano, de la sabiduría natural, de la carne cuando las ve buenas, y otras nacen de la vida del Espíritu y permanecen para la eternidad. Cada creyente es responsable de la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La calidad espiritual de las obras es clave. Somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Vamos rápidamente para ir terminando. 1 Corintios 3, 2 al 13. No voy a hablar mucho de esto porque en la última clase voy a estar hablando. Realmente la clase la fundamenté mucho en esto del oro, la plata, las piedras preciosas. Dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, que por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué se va a quemar? ¿Las obras del Espíritu o las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? El heno, la hojarasca y la madera, de las cuales estaremos hablando en la última clase, que va a ser una clase bien hermosa, bien linda, la que vamos a tener. Bien, entonces rápido, advertencia al creyente, no vivir de las obras de la carne. Jesús lo reveló al verdadero origen de las obras, Juan 7:7. A mí me aborrece porque yo testifico de él. O sea, el mundo lo aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Las obras de la carne nacen de un corazón no regenerado. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Las obras de la carne no son simplemente actos pecaminosos. Oigan bien a esto. Las obras de la carne no son simplemente actos pecaminosos. Son la manifestación visible de una naturaleza caída. Son las obras que hace desde el alma, mas no desde el espíritu. Las obras del Espíritu no son simplemente buenas acciones, son la manifestación visible de la vida de Cristo en un corazón regenerado. Quinto punto, Cristo continúa manifestando sus obras por medio del creyente que vive gobernado por el Espíritu. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que de verdad Cristo sí se puede manifestar a través de ustedes? ¿Cuántos saben que Cristo es el Espíritu vivificante y que Cristo viviendo en usted, usted viene a ser un Espíritu vivificante donde puede estar manifestando las obras del Espíritu? Entonces, al principio vimos Jesucristo, el hombre perfectamente gobernado por el Espíritu, y al final, ahora, el creyente gobernado por el Espíritu es el medio por el cual Cristo continúa manifestando sus obras aquí en la tierra. El problema es que la iglesia ha sido más obras almáticas que de las obras del Espíritu. Entonces Cristo hizo las obras del Padre, Cristo vive ahora en mí, ahora el Espíritu manifiesta en la vida de Cristo. Entonces las obras del Espíritu resplandecen como el lino fino de la esposa del Cordero. Apocalipsis 19, 7, 8. Se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Desde dónde viene la justicia de Dios en usted? Del Espíritu. Diga, desde mi espíritu. En mi espíritu está la justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto, las obras de justicia, ¿desde dónde las hace usted? Desde su espíritu. ¿Ok? El mismo Espíritu Santo interpreta el símbolo. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Todo eso está en sus, ¿cómo se llama? En sus diapositivas. Pero Marcos 4, otra parte cayó buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 70 y al 100 por uno. Entonces cada uno de ustedes va a dar de acuerdo a lo que hay en su corazón.
Las obras del Espíritu son posibles porque Cristo vive y obra en nosotros. Es importante entender lo de las obras. Las obras nacen de Dios. Las obras son de Dios porque son del Espíritu de Dios. Por lo tanto, sí podemos hacer las obras de Dios que son del Espíritu. Conclusión. Todos rápidamente vamos a dar la conclusión que está en sus, ¿cómo se dice? En sus bosquejos. Las obras del Espíritu no son el resultado del esfuerzo del hombre intentando alcanzar a Dios. Son la manifestación de la vida de Cristo en un creyente que ha muerto al gobierno de la carne para permitir que el Espíritu Santo obre libremente en él. No es por el mucho obrar, es por el mucho permanecer. No es por el esfuerzo de la carne, es por el gobierno del Espíritu. No es intentando parecerse a Cristo, es permitiendo que Cristo viva su vida en nosotros. Por eso, el creyente puede manifestar las obras del Espíritu, porque ya no vive únicamente desde su naturaleza humana. En Cristo ha sido hecho una nueva creación, participa de la naturaleza divina y ha recibido la vida del Cristo resucitado. Ahora, el Espíritu Santo lo capacita para caminar en las obras que el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo. Las obras del Espíritu no consisten en hacer más para Dios, consisten en morir cada día al gobierno de la carne para que Cristo, por medio del Espíritu Santo, manifieste su vida, su carácter y sus obras a través del creyente. Las obras del Espíritu son la expresión visible de una vida invisible. Son Cristo haciéndose visible en un hombre que permanece unido a Él. Cuando el yo deja de gobernar, la vida de Cristo encuentra plena libertad para manifestarse, y entonces el creyente ya no vive para producir obras, vive para que Cristo produzca sus obras en Él y por medio de Él. Padre, yo te doy gracias, Señor. Señor, dimos la diferencia clara